pero que hay por lo menos un par que ustedes tienen que recordar en la práctica clínica para cuando reciban los pacientes, ¿no? Y la verdad que a veces es tramposa la presentación de las emergencias en hepatología, tanto en el diagnóstico diferencial de una hepatitis fulminante como el de una encefalopatía hepática que viene con trampas, con cosas neurológicas que no están claras. A veces es todo muy claro, el paciente está cirrótico, amarillo, vos sabés que toma alcohol y empieza a flapear y a mover las manos y bueno, vos sabés que es una cirrosis descompensada, pero a veces la encefalopatía viene con trampas porque es un síndrome neuropsiquiátrico. Y a veces el paciente tiene clínica neurológica más que psiquiátrica, o viceversa. Hace un brote que parece psicótico y lo que está es en encefalopatía hepática, tiene conducta aberrante, etc. Lo mismo que la hepatitis fulminante, que a veces se confunde con un hígado de sepsis, o la patología crítica del embarazo, donde la paciente está vomitando y vos creés que tiene, no sé, vómitos del embarazo y está haciendo una falla hepática por grasa. Les voy a pedir que cierren todos los micrófonos porque hay mucha interferencia cuando estoy hablando. Cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, el tema es no solamente llevar conceptos, sino también poner pautas de cómo uno sospecha, cómo uno diagnostica y cómo uno trata la emergencia en hepatología. Y a veces van de la mano. La hepatitis fulminante puede ser encefalopatía hepática, la estatosis masiva aguda del embarazo puede ser encefalopatía hepática, o la encefalopatía hepática ser una primera presentación de una cirrosis hepática, ¿no? La hepatitis fulminante es una emergencia médica y es una catástrofe médica. Yo cuando suelo dar este seminario presencial donde están todos ustedes ahí, les hago levantar la mano a ver quién alguna vez estuvo frente a un paciente con una falla hepática fulminante. Es realmente dramático, porque tenemos muy pocas horas para decidir, la tasa de mortalidad es muy alta de acuerdo a la etiología, y si no se trasplanta el paciente se muere, y a veces son muy jóvenes. Y esto se pone en emergencia nacional para el pedido de un hígado, y si el hígado no aparece en las primeras 72 horas, la chance de que el paciente se muera es muy alta. Estos pacientes están muy graves y a veces en coma, como está esta chica. Esta es una foto de mi primer paciente que yo vi trasplantar en la unidad de Barcelona, donde tuve la tremenda suerte de poder estar trabajando porque en su momento era el centro más importante de Europa en hepatología, y esta chica de 19 años entró con una falla fulminante a virus B, porque tenía un novio drogadicto, y entró con 5 de tasa de protrombina. Quiero que se imaginen lo que significa tener 5 de tasa de protrombina, es tener sangre incoagulable prácticamente. Estaba en coma prácticamente con movimientos de rigidez de cerebración, y con una neumopatía aguda tremenda que escupía un contenido que parecía barro. Yo era muy joven y lo primero que pensé, se muere, qué lástima, tan joven, no se va a trasplantar con este cuadro, infectada. Pero cuando ingresa alguien muy joven, que no tiene una hepatitis alcohólica, sobre todo que tiene un cuadro así, se hace lo imposible para salvarle la vida. Y a los 7 días estaba hablando con Teba, se llamaba Teba Molinero, y a los 7 días estaba hablando, 10 días estaba hablando en la habitación con ella, recuperada totalmente. Ustedes saben que en esos casos se coloca cualquier hígado que llegue, aunque sea incompatible con el grupo sanguíneo, después se retrasplanta, pero hay que salvar la vida. Entonces, hay que tener una noción de la magnitud de todo este problema, ¿no? Que es un cuadro muy dramático que afecta a niños, ya no tanto niños como pasaba en la época del virus A, que desapareció prácticamente de la Argentina después de los potentes planes de vacunación que se implementaron a partir de 2001, ya en 2007, 2008 prácticamente no había más fulminantes en virus A. Argentina estaba al tope del trasplante hepático por hepatitis A en niños, era tremendo, era dramático. Y ahora no. La mortalidad con tratamiento médico
sin trasplante se acerca casi al 100%. O sea que el primer concepto que a ustedes les tiene que quedar hoy, uno de los conceptos que vamos a ir remarcando durante la charla, es que ustedes no se tienen que quedar con un paciente que pinta para ser una fulminante, que tenga una tasa de protrombina muy prolongada, menos si está haciendo flapping. Sáquenselo de encima, pues se muere en horas. Se pueden clavar, hacer edema cerebral y morirse. A veces puede revertir con tratamiento médico y después vamos a ver cuáles son las situaciones que pueden revertir con tratamiento médico. La definición de hepatitis fulminante pasó por varios periodos, pero bueno, la más importante es tener claro que se trata de una injuria hepatocelular masiva, muy grave, muy extensa, realizada en un corto periodo de tiempo. Lo cual la diferencia de una hepatitis severa. Esta es una pregunta siempre que hago cuando estoy charlando con los estudiantes y dando esta charla presencial. Pregunto, a ver, ¿qué diferencia hay con una hepatitis severa? La diferencia que hay es que la hepatitis severa no tiene encefalopatía hepática, pero sí tiene un factor 5 menor del 50%. Cuando aparece hepatitis fulminante hay encefalopatía hepática. Esa es una diferencia que ustedes tienen que tener realmente muy, muy clara. Pasó por muchas definiciones, una no excluye la otra. Falla hepática aguda fulminante, fallo hepático agudo, fracaso hepático agudo fulminante, insuficiencia hepática aguda fulminante. Todos traducen gravedad y situación aguda. Nunca falta la palabra aguda en ninguna de las definiciones, porque se trata de un drama agudo en hepatología. Y se agregó no hace muchos años que la presencia de enfermedad hepática crónica no descarta fulminante. ¿Cómo se entiende eso? Y se entiende porque un tipo puede estar cirrótico, injerta una hepatitis viral aguda, que hoy se llama acute on chronic liver failure, que es enfermedad hepática aguda sobre crónica. Esto puede ocurrir por un virus C en el alcohol, por un virus B en el alcohol, por un rebrote de una hepatitis fulminante sobre una cirrosis que el paciente trae en forma asintomática hace tiempo. Acá tienen un ejemplo, un paciente cirrótico que agrega una necroinflamación por una hepatitis aguda C y entra en coma, y esto también se llama hepatitis fulminante. Bernot en 1980 las clasificó como fulminante y no subfulminante. Pero hoy la definición que seguimos usando es la de O'Grady, del King College de Londres, que la divide en hiperaguda, que es la aparición de la encefalopatía hepática entre 0 y 7 días del comienzo de los síntomas, la aguda, que es la aparición de la encefalopatía hepática entre 8 y 28 días, y la subaguda, más allá de los 29 días dentro de los 3 meses. Muy importante que se acuerden que esto tiene una connotación pronóstica muy importante, no es casual esta clasificación. Todos los pacientes que entren en este grupo, de 0 a 7 días, van a tener un pronóstico mucho mejor que estos que entren en la fase aguda, y ni que hablar, los que hacen una forma subaguda, que agregan ascitis, que no tienen capacidad regenerativa del hígado para salir de semejante catástrofe. O sea que esto incluye tanto a las agudas como a las agudas sobre crónica. Y el cuadro clínico no se los voy a contar. Bueno, más o menos lo revisamos rápido, pero saben, ictericia de aparición relativamente aguda, aumento de transaminasas, un hígado reducido de tamaño, sobre todo en las hepatitis virales. Falla hepática fulminante no es sinónimo de hepatitis viral fulminante. La hepatitis fulminante puede verse en una hepatitis isquémica, un hígado que tuvo un brusco bajón de flujo, shock hipovolémico, shock séptico, hepatitis tóxica, la hepatitis tóxica también puede ser fulminante con un montón de droga. Quise decir hipóxica, que es sinónimo de la isquémica, caracterizada por una coagulopatía donde el factor 5 es clave para tomar conducta. No es lo mismo alguien que entra en falla hepática con 20 de factor 5, que es el único de síntesis hepática que me está diciendo de la suficiencia hepatocelular, que el paciente que entra en falla hepática porque tiene 60 de factor 5. Más, uno controla la evolución del paciente, lo monitorea
lo monitorea con la coagulopatía. Históricamente, de acuerdo a la etiología, el hígado puede regenerar. Ustedes saben de que el hígado tiene una alta tasa de regeneración. ¿Y dónde se ve esa regeneración? Se ve más en los niños, en gente joven. Por eso hay una clasificación de evolución de esta falla hepática aguda de acuerdo a la etiología. No es lo mismo tener una hepatitis tóxica con encefalopatía hepática porque el paciente tomó paracetamol, a tener una hepatitis viral en un chico de 10 años. Las chances de regeneración y que estos chicos no necesiten trasplantes son muy altas. Entonces a veces se transforma en un verdadero dilema el manejo de las complicaciones, porque si uno no lo trasplanta, la tasa de muerte se acerca al 90% y la curación espontánea es muy baja, a pesar de la regeneración hepática. El drama de esta historia es que estos pacientes se complican. Si solamente fuera la falla hepática, y uno puede ponerle una máquina como una diálisis para detoxificar todo lo que el hígado no puede detoxificar, no sería tan dramático. Pero el paciente se infecta y tiene edema cerebral que lo puede llevar a la muerte. Y este paciente se infecta muy frecuentemente. Hay trabajos en la literatura hechos por Nancy Rolando en Londres que mostraron que el 70-80% de los pacientes ya entran infectados a las 72 horas y dentro de la primera semana, no solamente con bacterias, sino con hongos. Entonces está indiscutida la profilaxis antibiótica cuando ingresan estos pacientes. Porque, ¿qué les pasa? Se quedan sin sistema de Kupffer, no tienen bloqueo a las toxinas, tienen alterada la migración leucocitaria, son hipoalbuminémicos, hipocomplementémicos, o sea, son inmunodeprimidos severos. Entonces, las complicaciones que los llevan a la muerte pueden ser un montón. Una de ellas es la hemorragia digestiva por úlceras por estrés, a una asociación a insuficiencia renal, que por más que se dialicen, los pacientes empiezan a agravar la coagulopatía. Puede ser un fallo multiorgánico con un pulmón húmedo, edema cerebral, hipoglicemia, porque el hígado se queda sin capacidad para sintetizar glucógeno. Y acá vienen una de las complicaciones más graves que estos pacientes tienen. Por eso digo, no se olviden del concepto de que cuando reciban un paciente con un factor 5 bajo, menos del 50% derívenlo. Salvo que ustedes tengan una unidad de trasplante, ¿no? O una unidad de cuidado intensivo de hígado. La unidad de cuidado intensivo de hígado no se concibe si el paciente no tiene una unidad de trasplante. Entonces, estos pacientes los tiene que estar viendo un trasplantólogo para tomar muy rápido la decisión, para subirlo rápidamente a la lista nacional de urgencia, de emergencia nacional. Un paciente que tiene 20-30 de factor 5, por más que no tenga flapping y encefalopatía hepática, la puede hacer en horas y morirse en horas. ¿Y cómo se muere? Porque el bulbo se enclava por la hipertensión endocraniana. Hay muy poca validez o rendimiento del examen neurológico de estos pacientes. Uno no tiene muchos elementos inicialmente, hasta el punto que se colocan lo que se conoce como PIC, los aparatos de medición intracraneana, que aparte no los puede poner cualquiera, los tienen que poner neurólogos entrenados, neurocirujanos entrenados, el paciente está coagulopático. Entonces, este catéter de medición intracraneana que mide la perfusión cerebral me va diciendo a mí qué riesgo tiene este paciente de hacer una complicación severa. Y también el dosaje de amoniemia plasmática. Hoy se sabe que los pacientes que tienen más de 200 de amonio plasmático tienen mucho más riesgo de hacer una encefalopatía hepática muy severa. Acá tienen lo que les decía, estos pacientes tienen, hay muchas situaciones por las cuales estos pacientes son inmunodeprimidos. Y me había incluso olvidado de comentarles los niveles disminuidos de la fibronectina. Así que, ojo, nunca se entretengan con un paciente que llega con una hepatitis severa. Y para saber si la hepatitis es severa, tiene que tener una tasa de protrombina menor del 50%. Pero eso no es lo único. Tienen que pedirle factor 5. Porque si él tiene 45 de tasa, que está dentro de una hepatitis severa, pero tiene un factor 5 de 60, y yo se lo pido al otro día, el paciente no creo que tenga flapping ahí,
pero si tiene 30 de tasa de protrombina y 30 de factor 5, rájenlo para una derivación rápida. Si no, llamen a un hepatólogo entrenado también para que lo discuta. Y este es el trabajo de Nancy Rolando. Estos pacientes pueden hacer muchos focos de infecciones. A veces llegan infectados por la falla hepática misma, por la falta de sistema cuferiano y demás, y otras veces se sobreinfectan en la internación por las cánulas, por las sondas vesicales. Fíjense que la infección urinaria y la respiratoria son las tasas más altas, y muchas veces por gran negativo mucho más que por gran positivos. No todas las causas de hepatitis fulminante son iguales. Así como hay más de 20 etiologías de cirrosis, hay más de por lo menos 20 etiologías de hepatitis fulminante. Muchos virus pueden hacer hepatitis fulminante. El virus A, el virus B, el herpes. El paracetamol está separado del resto de las drogas idiosincrásicas. ¿Por qué? Porque es dosis dependiente. Todos nosotros, todos los que estamos escuchando esta charla, los 100, 100 y pico, no sé cuántos serán, que nos tomemos más de 10 gramos de paracetamol en 72 horas, estamos en falla hepática. Todos. ¿Eso qué significa? Que es una hepatotoxicidad dosis dependiente. La mayor parte de las drogas no son dosis dependientes. Tienen alterado una vía metabólica, muchas veces el citocromo P450. Hay un polimorfismo distinto que hace que se produzcan muchos más metabolitos tóxicos en forma genética. Hay gente que toma paracetamol y el paracetamol, por tener una alteración en ese citocromo que es genética, le va a fabricar mucho más metabolitos tóxicos que a la población general, y uno en 50.000 va a ser una hepatitis tóxica. Mientras que con paracetamol, todo el mundo que tome 10 gramos de paracetamol va a ser una falla hepática. Y a veces es accidental, porque el paciente entiende mal las indicaciones. Y uno le dijo que tome cada 12 y se tomaron 2 cada 4. Bueno, nos ha pasado. Pero bueno. Doctor. Sí. Hay unos compañeros que se le desconectó y no pueden ingresar a la reunión. ¿Y yo qué hago? Si los puede aceptar, por favor. ¿Y cómo hago? A ver, espérate. Ah, acá está. Muchas gracias. ¿Ahí está? Confirmen ellos ahora, si están. Sí, porque subió el número de 100 acá. Bueno, espérate que encuentre mi charla. Perdón. Espera. ¿Ahí la ven? Sí, ahí está. Sí, profe, sí. Ah, sí, bueno. la vemos. Bueno, entonces les decía que hay muchas etiologías de hepatitis fulminante, muchas. Fíjense que el hígado de Shock, por ejemplo, las hepatitis autoinmunes, la hepatitis tóxica, enfermedades metabólicas, etc. Y algunas, incluso no está anotado ahí, la falla hepática fulminante por invasión tumoral, que a diferencia de la hepatitis viral que da un hígado atrófico chiquitito, las hepatitis fulminantes con hígado grande hay que pensarlas como invasivas y por sobrecarga, y esta sobrecarga es de células neoplásticas y son hígados grandes, y a diferencia de la fulminante viral que tiene fosfatasa normal, estas tienen fosfatasa muy alta, están en acidosis metabólica, bueno, tienen LDH muy alta. Esto fue descrito en enfermedades hematológicas, la invasión de leucemia, la invasión de linfoma, la invasión de cánceres tipo melanoma, que dan un hígado metastático, pero no con imágenes nodulares, difusamente metastático, donde ninguna metodología por imágenes va a poder decir, che, ese tipo tiene una invasión tumoral. Es muy difícil, sin embargo el hígado está todo invadido de tumor, y eso ustedes lo hacen tocándole la panza. Por eso, segundo mensaje, aparte del de la derivación precoz, tóquenle la panza a los pacientes, siempre, porque se pueden confundir. Hay pacientes que tienen el hígado invadido y están comportándose como una falla hepática, y ustedes están pensando cualquier otra cosa. Toquen la panza porque los hígados invadidos son grandes, nunca son chicos, no se consumen. Fíjense que en un estudio, ya de hace casi 2 décadas, depende de dónde se haga el estudio.
Si uno hace un estudio en Estados Unidos y lo hace en Inglaterra, va a encontrar al paracetamol en el tope de la lista. ¿Por qué? Porque llamativamente les encanta suicidarse tomando paracetamol. La verdad que no le encuentro sentido. Yo me quiero morir rápido, si me quiero morir, en realidad no me quiero morir, pero digo, no elegiría esa manera no entiendo, sabiendo que van a hacer una falla hepática, que van a penar con eso, que pueden ligarse un trasplante y estar vivos, porque la gran mayoría de los pacientes que se intentan suicidar con paracetamol terminan salvándolos porque le hacen un trasplante hepático, o sea que una locura. Pero sin embargo, en Estados Unidos y en Inglaterra eligen esa manera de suicidarse y el paracetamol está al tope de la lista. Es importante acordarse de eso, a tal punto que hay lugares donde ya no se puede vender más libre, de venta libre. Fíjense, este era un paciente que hizo una falla hepática por ciproterona. Estos pacientes no son trasplantables porque la ciproterona es un antiandrógeno que se utiliza para tratar el cáncer avanzado de próstata. Vos no podés trasplantar un cáncer avanzado de próstata, pero para que vean, esto es en realidad una necrosis submasiva. Todo esto que está acá es necrosis, es pérdida de hepatocitos. Esta es una metaplasia ductular, que son conductos anómalos, que son índices de regeneración hepática. El hígado se está intentando regenerar. Y estos son todos hepatocitos viables. Cuando uno ve hepatocitos viables con, digamos, franjas de tipo colapso, con pérdida y dropout de hepatocitos, está frente a una necrosis submasiva. Si todo fuera como esto que está acá arriba, sería verdaderamente una necrosis masiva. Y son muchas las drogas que pueden dar estas fallas fulminantes, isoniazida, rifampicina, alfametildopa, difenidantoína, ciproterona, bueno, un montón, muchas drogas. Y cuidado con las drogas que creen que son naturales y que también se compran en cualquier lugar. Estados Unidos tiene un montón de lugares, shops y tipo, así lugares de venta libre donde uno puede comprar cosas naturales. Hoy hay falla fulminante descrita por té verde. El té verde se comercializa en todos lados. Bueno, no es lo mismo un té verde de la Virginia que un té verde que viene de Perú, sacado de cualquier lado, que no tiene un buen rótulo. Ojo, cuidado. En realidad, las hepatitis por estas hierbas son contaminaciones que están dentro de la hierba y no precisamente la hierba. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, una buena manufactura seria, como hace la Virginia, como hacen compañías serias, no van a tener toxicidad por té verde, pero si hay condimentos adentro que uno no entiende, sí. La Camellia sinensis es el nombre científico, el Herbalife, ocurrió hace tiempo, ahora hace varios años que no hay, pero nosotros presentamos en Estados Unidos la serie más grande que hay en la literatura de hepatotoxicidad por Herbalife, de 28 casos. Los esteroides anabólicos que usan los chicos en los gimnasios, que está prohibido de venta libre, está prohibido por el ADMAT, lo llaman cariñosamente estano. Vamos a darnos con estano y está metido dentro de los complejos vitamínicos en los gimnasios tramposamente. Tengan mucho cuidado con eso. Fíjense, la enfermedad de Wilson es otro ejemplo, a donde hay una hemólisis rápida, una ictericia profunda. Llamativamente los valores de fosfatasa alcalina son muy bajos. Si se te tapa la suprahepática, también podés hacer una falla hepática, pero acá la haces congestiva, no la haces por bajo flujo, es al revés. Está tapado el flujo de salida de las suprahepáticas y de la vena cava. Entonces el hígado se pone congestivo, se pone grande, a diferencia de lo que ocurre en la hepatitis isquémica, que el flujo es al revés, está deprivado desde abajo, está deprivada la arteria hepática bruscamente y hace una hepatitis isquémica. El Buchiari es un hígado congestivo, pero que te lleva también a la falla hepática, a una hepatomegalia dolorosa, de rápida evolución y a la presencia de ascitis clínica. El herpes es tremendo, pero bueno, por suerte los inmunocompetentes no tenemos herpes, pero la embarazada tiene herpes y los chiquitos cuando nacen pueden tener herpes. Y el herpes se caracteriza por no te da ictericia de entrada. Vos tenés 1500 de transaminasa y en la embarazada hay que ir a buscarle en el útero, en el ano, en la nariz. ¿Dónde está la vesícula? Porque la paciente está con hipertransaminasemia y fiebre y nadie está pensando que hay un herpes. Y se puede salvar tomando aciclovir rápido. Está descrito hace ya más de 2 décadas en Gastroenterology, 2 casos que se salvaron por la sospecha precoz. A nosotros se nos murieron
un par de pacientes, una de ellas de 29 años, porque no hicieron el diagnóstico rápido de la hepatitis fulminante por herpes. Y acá está lo que les decía, la hepatomegalia grande, a veces nodular o a veces no, con incremento de fosfatasa alcalina. Y quería comentarle un par de cosas sobre esta emergencia médica en la embarazada, que ya es otro escenario, que también es una fulminante, pero no es una fulminante por necrosis, es una fulminante por un disturbio metabólico generado a través del depósito de ácidos grasos libres y triglicéridos en el hepatocito, a donde la célula está incapacitada para exportarlo, y esto hace de que se haga un gran disturbio en las vías metabólicas del metabolismo de la urea, que se genere mucho amoníaco, y en ausencia de una gran necrosis, que aparezca una rápida encefalopatía hepática. Por eso el laboratorio hepático de este hígado graso agudo del embarazo, el laboratorio característicamente tiene una disociación entre la clínica y el laboratorio. A veces la bilirrubina no tiene más de 6. Nosotros sabemos que la falla hepática aguda fulminante tiene 20, 30 de bilirrubina cuando el hígado se va achicando. Acá no hay más de 6 de bilirrubina, o 7, y las transaminasas no superan 500. Sin embargo, la paciente entra en encefalopatía hepática en forma muy, muy rápida. Y es un cuadro grave, pero si se toman las medidas a tiempo, se saca el chico rápido, la paciente se puede salvar. Pero muchas veces sigue en terapia porque no se le puede compensar el glucógeno, se caracteriza por una hipoglicemia muy precoz por el alto consumo de glucógeno que tiene el hígado. El paciente ya está despierto, está comiendo, sin embargo tiene un glucosado hipertónico colgado para compensar el azúcar. Es infrecuente, afortunadamente. Afortunadamente es una enfermedad realmente infrecuente que se ve en primíparas, fundamentalmente, en embarazo gemelar, fundamentalmente en embarazo varón, y más en la tercera década de la vida, que tiene una mortalidad muy alta, tanto fetal como materna, si no se actúa rápido. Y la única manera de actuar es interrumpir el embarazo. Si llega a los 6 meses, por suerte es más frecuente dentro del tercer trimestre. Pero un 10%, 20% puede ocurrir en el segundo trimestre, donde el chico no está maduro. Bueno, si lleva 6 meses, muchos chicos viven bien, naciendo a los 6 meses con maduración del pulmón rápida, etc. Las teorías son muchas, y sobre todo las pasadas, donde se hablaba de atrofia amarilla aguda, de la nutrición, que había un gen hereditario, que era infecciosa, hasta que se detecta por primera vez en 1996 una mutación en una cadena larga, que es la 3-hidroxicoenzima de hidrogenasa, donde el chico puede ser portador homocigota y tener deficiencia de esa cadena, y el chico repetir lo que le está pasando a esa madre. ¿Qué hace esta mutación? Fundamentalmente influye en la oxidación de los ácidos grasos, lo que les estaba diciendo. Esos ácidos grasos libres no pueden ser oxidados normalmente, y al no ser oxidados hay una mayor salida de esta toxicidad que es tremenda que tienen los ácidos grasos libres, con todo lo que significa en el cerebro, en la acumulación que ven acá de todas estas microgotas de grasa dentro del hepatocito, que están inundados pero están indemnes. Como verán, no hay necrosis. El cuadro aparece en general a las 36, 37 semanas, pero bueno, hay reportes, les dije, de un 20%, pero llamativamente a veces puede ocurrir después de una infección urinaria. No se sabe bien por qué, pero estén atentos. ¿Y saben qué? Al síntoma de dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho y vómitos en el tercer trimestre. A veces los obstetras no están atentos a eso, y los clínicos tampoco. Siempre que tengan un dolor epigástrico, un dolor en el hipocondrio derecho, en una embarazada en el tercer trimestre, pidan un laboratorio hepático, porque es ahí donde tienen que empezar a pensar en esta enfermedad. No hace otra cosa que dar vómitos y dolor en la parte alta del abdomen. No, toma una buscapina, no, toma esto, no le hace una ecografía, la ecografía no da nada, porque el hígado ni siquiera se agranda ni se achica. Cuidado porque el comienzo de la enfermedad es ese.
A veces aparece náusea, los vómitos no paran, nadie le da la importancia que esto debe tener. Les vuelvo a repetir, piden solo una ecografía. El prurito prácticamente no está presente porque acá no hay alteración de la circulación de los ácidos biliares. A veces puede haber hipertensión arterial, y si hay hipertensión arterial hay que descartar una asociación o una superposición con preeclampsia. Y a veces los pacientes tienen el hígado graso agudo del embarazo, tienen la preeclampsia, y además de la preeclampsia, tienen un HELP. Por eso lo tienen que ir mirando en las plaquetas. Una preeclampsia sola no tiene por qué bajar las plaquetas. Si la paciente tiene un hígado graso agudo del embarazo, sí también bajar las plaquetas, pero el descenso brusco que hacen las plaquetas en el HELP es tremendo, y esa es otra de las emergencias que vamos a ver. El laboratorio hepático se caracteriza, ya les dije, por una disociación en las transaminasas, pero la prolongación precoz del tiempo de protrombina y el descenso brusco y rápido de la glicemia en una embarazada hace diagnóstico de una esteatosis masiva aguda del embarazo. Presencia de transaminasa, miren, este es el tercer punto que les voy a dejar como recomendación, si los van anotando. Paciente en tercer trimestre del embarazo, que empieza con dolor en cualquier parte del abdomen alto, mucho más si tiene vómitos, que le encuentren hipertransaminasemia por arriba de 500, se prolongó rápido el TP y bajó el azúcar y dicen, che, está hipoglicemia, tienen 30, y ni que hablar si empieza a hacer síntoma de hipoglicemia. Bueno, el diagnóstico es clínico, No hay que hacer una biopsia hepática, casualmente porque el diagnóstico es clínico. Aparte está coagulopática la paciente. A veces hemos tomado una punción hepática cuando se le sacó el chico rápido en la cesárea, se le puso plasma, estuvimos seguros que la coagulación está bien, entonces certificamos. Pero el diagnóstico es clínico, hay que entrar rápido a la paciente a cirugía en lo posible y sacarle el chico, rápido, rapidísimo, porque la falla que hace en el sistema coagulatorio la puede hacer sangrar y matarla con eso. Y se agregó un gel, tapa la microcirculación renal, bueno, es un desastre. Este hígado graso, como les decía, puede asociar la preeclampsia del HELP. Y ustedes tienen acá la otra emergencia en hepatología, el HELP. El HELP frecuentemente va de la mano con la preeclampsia. Ustedes saben que la preeclampsia es un cuadro con aparición de hipertensión arterial, proteinuria leve, edemas, sin convulsiones, porque si no se transforma en eclampsia. Pero cuidado, a veces la paciente la reciben y no está hipertensa. Entonces creen que porque no está hipertensa no es una preeclampsia. A veces está con 140-90, y cuidado, hoy en día 140-90 es para mirarlo, porque las sociedades de cardiología han bajado el límite de la mínima en la hipertensión arterial. Entonces incluso hicieron hipertensión arterial en la casa y por alguna razón, porque tiene menos bulimia o por cualquier cosa, está más hipotensa cuando la reciben. Pero mucho cuidado, que busquen la hemólisis, busquen las transaminasas elevadas y las plaquetas. Nos tocó ver una paciente que ingresó a las 7 de la tarde con 120.000 plaquetas y a las 12 de la noche estaba en quirófano, con 10.000. Entonces el consumo plaquetario en el HELP es alarmante. Cuarto mensaje. Cuidado cuando reciban una paciente con plaquetas bajas, hemólisis diagnosticada por el hematólogo con los cuerpos de Howell-Jolly con todas las características y las transaminasas elevadas en presencia de una preeclampsia. Se muere la madre y el chico en horas. El HELP es un drama. Obviamente que se interna, muchas veces tiene necesidad de cuidados intensivos. Estos pacientes no hacen encefalopatía hepática, no están en falla hepática, tienen una preeclampsia. La preeclampsia tiene una necrosis hepatocelular, que es vascular, porque se altera la microvascularización. ¿Qué puede hacer el paciente? Puede hacer un infarto hepático localizado. Esta chica que les cuento, que ingresó a las 7 de la tarde, se le hizo una ecografía cuando ingresó con plaquetas bajas y ya tenía una zona triangular en el hígado que parecía de flujo. Al otro día ya no la tenía más, estaba haciendo un infarto hepático.
Y ese infarto hepático puede evolucionar a hepatitis isquémica. Y esa hepatitis isquémica puede evolucionar a ruptura hepática. Se le puede partir el hígado por la mitad a una embarazada con una preeclampsia si no manejan rápido las cosas. Con un HELP asociado ni hablar. Entonces, cuidado, porque estos pacientes tienen que ser muy monitoreados rápidamente durante la internación, el obstetra, el clínico, el terapista, todo el mundo tiene que estar encima de esta paciente a donde tenemos horas para decidir conductas. Por eso la charla de hoy se llama Emergencias. Por eso no puse ni la colestasis gravídica, ni puse ninguna otra cosa. Emergencias en hepatología. Desafortunadamente, no, en la práctica clínica muchas veces no le podemos poner nombre y apellido a una falla hepática. Y esa falla hepática se llama indeterminada. Cuando ustedes recorran terapias intensivas, me tocó estar en distintos lugares del mundo con gente, dar charlas, discutir, charlar, y me enteré de que una de las causas más frecuentes de hepatitis fulminante en las unidades de cuidados intensivos de hígado es la indeterminada. ¿Qué es la indeterminada? No tiene causa aparente. Hay dos causas metidas en el medio de esas indeterminadas. Una son los fármacos y la otra es la hepatitis autoinmune seronegativa. O sea que antes de decir indeterminada, bueno, hay que tener cuidado. De todas maneras, le sacan el hígado a estos pacientes que trasplantaron por formas indeterminadas y bueno, un hígado lisado con una tremenda necrosis tampoco deja muchas evidencias para ni pensar en tóxico ni pensar en nada. Uno puede, retrospectivamente, muchas veces se hacen diagnósticos de indeterminadas por ir al interrogatorio después. El virus A, el virus B. Acuérdense de que a veces el hígado está tan lisado y tan necrótico que el antígeno de superficie se perdió. La única manera que ustedes tienen de hacer el diagnóstico en la B es por hacer una IgM anticore. 25% de las autoinmunes son seronegativas, pero hoy se pide un panel de autoinmunidad hepática. Hay un antígeno SLA, Soluble Liver Antigen, que puede estar como único anticuerpo. Los PANCA, los anticuerpos en contra de neutrófilos, también pueden estar. Pídanlo como panel de autoinmunidad hepática. Ceruloplasmina y cobre urinario para el Wilson, raramente el citomegalo y el Epstein-Barr. El citomegalo mucho menos, se ve mucho más en inmunodeprimido y demás. El Epstein-Barr, hemos visto hepatitis severas. El Epstein-Barr sí se asocia a hepatitis. Mientras que el CMV, el inmunocompetente, nunca da ictericia. No sube las transaminasas en general a más de 300. Se caracteriza por un síndrome febril prolongado hasta de 3 semanas con transaminasas altas que no comprometen el hígado ni la vida del paciente. El Epstein-Barr, esplenomegalia, ganglios, angina, es recibido de chicos jóvenes con ictericia profunda. Ictericia importante y ojo que está bien descrita la falla hepática. Este es el profesor Kalm de Londres, que aparte de ser un excelente cirujano de trasplante, es un gran pintor. Entonces, de su propio libro, yo saqué esto que me pareció muy emblemático y muy descriptivo, que el mismo profesor Kalm, que es el que escribe sobre fulminante y trasplante, sea pintor y tenga pinturas referentes a eso. El gran error que se comete, vamos a ver cómo evoluciona este paciente con fulminante. Nunca. Doctor, disculpe, hay mucha gente que falta aceptar. Querida, hay que ser más puntuales, No se puede venir a una charla a las 11:15, 11:30. Yo creo que hay un error acá en todo esto. Las clases empiezan a las 11, no empiezan a las 11:15. Yo soy puntual. Si ustedes están acostumbrados a estar con profesores que no son puntuales, yo lo lamento, pero esto no se hace. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Les decía que no hay que mirar a dónde evolucionar, dejar el paciente ahí que evolucione, a ver, lo controlamos mañana. No lo controlamos mañana, lo controlamos ese día. Ese mismo día, 10 veces, hasta que aparezca el flapping o hasta que baje el factor 5. Si no, puede estar todo bien. Es una cuestión de práctica. Pero cuidado con la mortalidad precoz que tienen estos pacientes cuando están en encefalopatía hepática con el edema cerebral. El tratamiento de la hepatitis fulminante puede ser de distintas formas.
hay un tratamiento de la enfermedad de base, hay un tratamiento de las complicaciones, hay un hígado artificial y hay un trasplante hepático. El trasplante hepático, al trasplante hepático se lleva en el 80% de las veces, porque ya les dije, tener un hígado que regenere, salvo que sea gente muy joven y la etiología sea viral, es raro, es raro. Entonces, la mayor parte de las fulminantes terminan trasplantándose. Pero algunas tienen un tratamiento de la enfermedad de base. Si yo agarro rápido un paracetamol, por ejemplo, una intoxicación por paracetamol, si rápidamente yo agarro ese cuadro, nos ha pasado que a veces lo hacen vomitar al paciente y con eso es suficiente, pero si llega a las 72 horas, yo le puedo, ya es tarde. La N-acetilcisteína hay que darla dentro de las 12 horas primeras. Si llega en ese momento se puede salvar del trasplante y de la falla hepática fulminante. Carbón activado con amanita faloide, que ustedes saben que es un hongo, que hay que tener mucho cuidado. Hace pocos años acá en Argentina, una abuela y una nena, la abuela se murió de falla fulminante y la nena de 14 años recibió un trasplante hepático por comer hongos venenosos, son los amanita faloides. La hepatitis por herpes, que le dije que se puede salvar una vida con aciclovir si se da precozmente, los corticoides para la hepatitis autoinmune. Muchas veces en forma subaguda, si la hepatitis B da tiempo, la asociación de dos antivirales, de tenofovir y de entecavir, puede también salvar la vida del paciente. Y la lista de complicaciones son muchísimas. La falla multiorgánica es la más temible. Estos pacientes están en terapia intensiva, se infectan muy rápido, hay que ponerle antibióticos en forma precoz, pueden hacer un pulmón húmedo, pueden hacer insuficiencia renal. La coagulopatía por sí misma trae un montón de disturbios, severos trastornos hidroelectrolíticos, son pacientes para terapia intensiva y para estar muy, muy cerca de todo lo que va pasando y controlar la aparición de edema cerebral. Llamarlo rápidamente al neurólogo o al neurocirujano sin entrenamiento para medir la presión intracraneal. Y por último, en los últimos minutos que quedan, no me gusta más hablar que 50 minutos, como máximo una hora para no ser antididáctico, el síndrome neuropsiquiátrico que significa la encefalopatía hepática. De alguna manera el paciente no se va a morir rápidamente de una encefalopatía hepática, pero de alguna manera es una emergencia porque puede estar mostrando la cara de otra enfermedad que es una emergencia, como pasa con la con la falla hepática fulminante, con la cirrosis hepática descompensada. Las encefalopatías hepáticas metabólicas son un montón, fíjense. Pueden estar revelando enfermedades endócrinas. Por eso les decía de entrada, en el primer slide, le dije que las tres entidades, tanto el hígado graso agudo del embarazo, como la encefalopatía hepática, como la falla hepática fulminante, vienen con trampa. Fíjese la cantidad de encefalopatía hepática. A nosotros nos cuesta en la práctica clínica, yo paso sala todos los días con los residentes y estamos ahí discutiendo si está hiperglucémico, si está hipoglicémico, si tiene uremia, si tiene un trastorno con los gases en sangre, si está hipocalcémico, etc. Hay muchas situaciones metabólicas en estos pacientes que pueden confundir, pero no se confunde uno si tiene un típico flapping y aliento hepático y está amarillo. Bueno, ya son tres evidencias como para ir pensando. Por eso uno tiene que saber que hay dos tipos de encefalopatía hepática, una aguda, asociada a la hepatitis fulminante, que tiene un mecanismo diferente porque asocia edema cerebral, y esa es la causa de la encefalopatía hepática. Y la otra es la encefalopatía hepática crónica, la producida por el shunteo intrahepático, que desvía toda la circulación, no toma contacto con el hepatocito, no metaboliza el amoníaco y se va a la circulación general y produce el coma hepático. Este es un síndrome neuropsiquiátrico, no es solamente neurológico, es psiquiátrico. Hay pacientes que parecen esquizofrénicos o tienen un brote de agresión o se los encuentra orinando en el medio del living de la casa o salen desnudos a la calle, digamos. Hay toda una cosa tipo demencial que pueden hacer estos pacientes. Por eso es muy importante el diagnóstico de la cosa aguda. Un paciente no entra en demencia de un día para otro. Estos tipos se ponen en demencia de un día para otro muy graves. Y por eso hay que tener bien claro que un manejo rápido
hace que esto sea reversible, una vez que está corregido el factor desencadenante. Por eso es importante en la división de estas encefalopatías acordarse que hay una forma aguda de la insuficiencia hepática aguda, de la hepatitis fulminante, una forma crónica que está asociada a la derivación portosistémica que no tiene enfermedad hepática, Hay situaciones en la clínica que hacen desviar la circulación sin enfermedad hepática. Y después la última, que es la que se ve más frecuente con la cirrosis, que es la encefalopatía hepática asociada con cirrosis de hipertensión portal y los shunts portosistémicos. Que esta puede ser episódica, persistente o mínima. La mínima hay que ir a buscarla, en general no está presente en el examen físico. La ven en la disgrafia, la ven en otras situaciones. Esta aguda de la falla hepática fulminante, esta aguda, es el edema cerebral. Y el tratamiento del edema cerebral lo saben bien los terapistas, tienen que estar muy cerca del paciente. ¿Por qué? Porque si lo movilizan muy rápido, si hacen movimientos intempestivos, no lo dejan en una sala oscura, el paciente se puede enclavar. La gran complicación es el enclavamiento del bulo y paro respiratorio y muerte. Es muy grave el edema cerebral de la falla hepática fulminante. Se levanta la cabecera de la cama, no hay que meterle contraste, no hay que hacerle trastornos con el riñón. Si hacen convulsiones, tratarlo, evitar la hipoxemia y la hipercapnia, darle manitol, no cualquier diurético, hay que darle diuréticos osmóticos. Bueno, una serie de situaciones que maneja el terapista que ustedes tienen que tener claro, porque el edema cerebral es una de las causas de muerte más importantes de esta encefalopatía hepática muy típica de la falla hepática fulminante. Y por último, las otras dos fallas hepáticas, pero sobre todo la tercera, que es la que está asociada a la cirrosis hepática con hipertensión portal, que tiene un montón de disparadores. Pero quieren que les mande el quinto mensaje. El quinto mensaje es que el disparador y el culpable más frecuente de la encefalopatía hepática del cirrótico, ¿cuál es? El médico. El médico maneja mal los diuréticos muchas veces, y la causa más frecuente de una encefalopatía hepática en una cirrosis mal manejada o que viene de afuera porque no le dieron espironolactona para ahorrar potasio y le dieron diuréticos de ASA como la furosemida para sacar agua, ponerlo hipovolémico y que esa hipovolemia brusca le dispare la encefalopatía hepática. Por eso la hiperazoemia o hiperazotemia, como quieran llamarlo, por diuréticos, es una causa muy frecuente. Después hay un montón de disturbios metabólicos, drogas, otras drogas que pueden... Las infecciones hoy se sabe que tienen un disparador de interleuquinas adentro del cerebro que generan una neuroinhibición, por ejemplo. Hoy se sabe que hay todo un juego de proinflamatorios, de drogas proinflamatorias que al liberar interleuquinas producen neuroinhibición y encefalopatía hepática. Por lo tanto, ese amoníaco que se deriva, que es la causa más frecuente de la encefalopatía hepática, produce un edema astrocitario dentro de la célula, con un agrandamiento del núcleo, con pérdida de la cromatina central, y esa es la causa más frecuente de la encefalopatía hepática, a pesar de que también se describen que los aminoácidos aromáticos, como ustedes ven acá, son precursores de falsos neurotransmisores. La fisiopatología de la encefalopatía hepática es multifactorial. Hay un montón de sustancias neurohormonales y metabólicas que pueden inhibir los receptores y hacer una neuroinhibición, o disparar tipo sustancia benzodiazepínica símil. Este paciente se duerme porque libera un montón de sustancias de tipo benzodiazepínica. Por eso el flumazenil, que es una sustancia de tipo antídoto dada endovenosa, a mí me dice si ese paciente está en encefalopatía hepática o no. Porque yo le doy flumazenil y se despierta. Está bien, se vuelve a dormir cuando pasa el efecto. Pero yo hice diagnóstico con el flumazenil, inhibiendo los receptores benzodiazepínicos. Y por último, ¿cómo es la presentación clínica? La presentación clínica es muy variada. El paciente se puede presentar como un síndrome confusional o simplemente con un temblor de manos, o simplemente en una fase 0 mínima subclínica con dificultad en la escritura, o con inversión de ritmo del sueño.
Pero si el cuadro avanza, el paciente se pone apático, somnoliento, hasta que llega al coma. El coma no lo mata si uno lo trata, es reversible. Hoy se sabe que encefalopatía hepática crónica por muchos años puede hacer algunos fenómenos degenerativos en la sustancia blanca, pero encefalopatías hepáticas de corta evolución revierten total y absolutamente. Nunca dejen de tomarle el flapping y la rueda dentada al paciente. Sexto mensaje, nunca dejen ante la duda. Para evaluar encefalopatía hepática, lo más precoz, lo más rápido, lo más fácil es el flapping. Tomarlo así, en hiperextensión, soltar la mano rápido y que flapee. Flap significa aleteo, flapping es aleteo, ¿está? Y eso es muy importante, y el flapping puede estar en la lengua, puede estar en los dedos del pie. Y una diferencia con el temblor fino del hipertiroidismo es hacerle apoyar la mano en la cama. Si es flapping, se va a seguir moviendo, pero si no es flapping, el temblor fino va a parar. Y de alguna manera termino con el diagnóstico que ustedes tienen que hacer como clínico en toda esta historia. Es muy importante interrogar. Esa es otra cosa que por ahí no se hace, interrogar para atrás. ¿Qué le pasó hace 15 días? ¿Tuvo rash? ¿Tuvo esto? ¿Tuvo lo otro? ¿Y hace 30 tuvo dolor? ¿Y hace 60 días ya tenía sueño? Etcétera. O sea, hay un grado 0 donde los pacientes tienen el patrón invertido de sueño, tienen lentitud, pero cuando uno suma 2 de esas características ya estamos en presencia de un grado 1. Y un grado 2 ya el paciente tiene letargia, tiende a dormirse, tiene desorientación temporoespacial, y eso ya es más significativo para pasar a un grado 3 donde el paciente ya prácticamente no ejecuta órdenes, está muy desorientado en tiempo y espacio para entrar luego en un coma que responde solo al dolor. Por eso es un cuadro complejo, porque no solamente tiene todas estas características, asocia fenómenos psiquiátricos y fenómenos neurológicos. A veces los derivan los neurólogos a estos pacientes, y a veces nos llaman los neurólogos, porque no tienen claro si esto se trata o no de una encefalopatía hepática. Pero acuérdense que uno tiene una herramienta, que es el flumazenil, que es una droga que desplaza las sustancias benzodiazepínicas de los receptores y mejora la conducción y el paciente se despierta. Entonces, para no irme más del tiempo que suelo utilizar, hay 3 mensajes claves, más de los 6 mensajes que les fui dando si lo anotaron. La emergencia más importante en hepatología es la hepatitis fulminante. De la actitud crítica del médico dependerá la vida del paciente. Acuérdense siempre que ante la duda, sáquense el paciente de encima, mándelo a un centro de trasplante o donde haya hepatólogos o donde haya una unidad de cuidados intensivos con hepatólogos que conozcan el tema. No se pongan a manosear una hepatitis fulminante, esperemos hasta mañana, que mejore el tiempo de protrombina. Si la tasa de protrombina está por debajo del 50% y el paciente tiene menos del 50% de factor 5, no esperen la encefalopatía hepática. Sáquense el paciente de encima. El cuadro de la embarazada puede ser muy grave, matar al chico y matar a la madre, y los culpables ser ustedes, ser el médico. ¿Por qué? Porque no sospecharon 10 días antes, una semana antes, que el dolor epigástrico, el dolor en el hipocondrio derecho con vómitos, tiene que siempre llevar un pedido de análisis. Y ahí se hubieran dado cuenta que el paciente puede estar con hipertransaminasemia. No tiene de entrada la hipoglicemia y la alteración del tiempo de protrombina. Cuando alteró la protrombina y hizo la hipoglicemia puede ser tarde. La primera manifestación es el dolor epigástrico, los vómitos y la hipertransaminasemia. Y por último, la encefalopatía hepática, estar atento, conocer profundamente las variaciones neuropsiquiátricas, la forma de presentación, cómo sospecharlo, cómo interrogar, hacerlo escribir, qué maniobras tenemos que hacer. No se olviden del flapping, es la más simple. Paso sala con los residentes todos los días, y cuando se sospecha si el paciente está encefalopático, para empezar un tratamiento con lactulosa, con rifaximina, con antibióticos no absorbibles para cambiar la flora, evitar la absorción de amoníaco, es hacerle el flapping, que se hiperextiende la mano y se suelta bruscamente, o simplemente que cierre los ojos y extienda las manos. Ahí lo van a ver. Así que bueno, espero no haberlos cansado, que hayan estado muy atentos y nada, no se enojen, pero tienen que ser más puntuales. Ahí yo vi que había como 90 súper puntuales. Sí. Doctor, una pregunta. Sí. En el tema del tratamiento
En el tratamiento, en la urgencia de un paciente que llega con ingesta medicamentosa con paracetamol. Sí. Sí, ¿qué pasa? Sí, bueno, yo el otro día me pasó, porque yo trabajo en la ambulancia y el otro día me pasó con una paciente femenina de 27 años que consumió 12 gramos de paracetamol. Y en la guardia empezó el tratamiento con ACEMU. Yo quería saber más que nada cuánto es el tiempo en el que se le empieza a dar ese medicamento para revertir la situación. Bien, perfecto. Si vos recibís el paciente y tenés una ingesta que fue hace muy poco tiempo, 1 hora, una cosa así, vos le podés hacer lavaje gástrico, obviamente, y evitar una gran cantidad de absorción. Nosotros sacamos un paciente adelante con lavajes gástricos donde la manifestación fue mínima. Ahora, cuando vos ya tenés absorbido el exceso de droga, para tener un efecto asegurado de la N-acetilcisteína tiene que estar dentro de las primeras 12 horas. Hay resultados también beneficiosos dentro de las primeras 24 horas, pero dentro de las 12 horas es lo más importante. Tratar de utilizarlo dentro de las 12 horas. Eso es lo que está demostrado fundamentalmente. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Puede ser que para la intoxicación por paracetamol haya un nomograma que te dice la relación entre la dosis de paracetamol y el tiempo que pasó del consumo? Sí, hay todo un estudio, sí, es interesante eso. Hay que tenerlo en relación al tiempo y la dosis, claro. Nosotros no estamos acostumbrados a utilizar eso porque nosotros no vemos paracetamol acá. Vimos 2 en los últimos 10 años, para que tengas una idea. Acá la gente no se suicida con paracetamol. En una chica sí, pero esa chica tomó también otros medicamentos porque los tenía ahí en la mesita de luz, no eligieron especialmente el paracetamol. 3 vimos. El otro que vimos, los dos otros que vimos fueron accidentales, entendieron mal la indicación, estaban tomando 2, 3 comprimidos cada 4 horas de 1 gramo, terminaban tomando entre 8 y 10 gramos por día. Así que bueno, acá fíjate que en Rosario, a pesar de yo estar muy cerca de la unidad de trasplante y demás, el trasplante hepático está desde el año, mirá, te diría 90 y pico, y ya lleva 20 años el trasplante a Rosario, y yo no recuerdo que se haya trasplantado ningún paracetamol. Así que no vemos nosotros prácticamente falla hepática por paracetamol. ¿Qué otra pregunta, chicos? Doctor, yo tengo una pregunta respecto de la esteatosis gravídica. Sí. ¿El prurito es un síntoma predominante o sí? No te escucho. Repetime la pregunta porque te estoy escuchando muy mal. Sí, ¿ahora me escucha? Ahora sí, a ver. Bien, respecto del prurito, en cuanto a la hepatitis gravídica, ¿es un síntoma predominante? No existe prurito en la esteatosis gravídica. No. Algunas series ponen 5% de prurito. No existe. No existe el prurito. No existe. Porque no hay un daño hepatocelular que comprima los canalículos, que altere la circulación de sales biliares, como ocurre en otras noxas. No porque la célula está llena de grasa y no hay un racional para que haya prurito. No, olvídate, no es un signo que aparezca nunca. No te confundas, obviamente, en la colestasis gravídica, ¿no? Que el 100% tiene prurito y es la manifestación de debut se llama prurito gravídico, ¿no? Se llama colestasis gravídica o prurito gravídico. Esto es esteatosis gravídica. Son cosas diferentes. En la colestasis, claro. Claro, te confundiste con eso, claro. El prurito en la colestasis gravídica está en el 100% de los casos, por eso se llama prurito gravídico. Bien. Bueno, ¿qué más?
¿Alguna otra pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Profe, ¿qué Pregunta. recomienda? Dale. ¿Qué bibliografía recomienda? ¿Qué bibliografía recomiendo para esto? En español, en inglés hay mucho. A quien quiera buscar en inglés, yo les diría que en el Seminars Liver Disease, los seminarios de enfermedad hepática, hay mucha bibliografía de falla fulminante, de emergencia y demás. Pero en castellano, me parece que los libros de medicina interna, como el Farrera, como el Harrison, no sé cuál usan ustedes, tienen muy buen enfoque de la falla hepática fulminante, del HELP, como para saberlo para clínica médica. Y no necesitar tampoco una gran extensión. A mí me parece que los libros de medicina interna que yo he visto cómo están enfocados estos temas, me parece que es suficiente. Diga nomás, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Qué hacemos? ¿Lo damos por finalizado? ¿Qué hacemos? Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, ante una paciente grande, 60 años, que tiene cirrosis hepática y demencia diagnosticada, Sí. ¿cómo hace uno para hacer un seguimiento más a largo plazo? No lo agudo, sino como estar atento a que haya una próxima encefalopatía o algo por el estilo. La paciente tiene una cirrosis y tiene una demencia senil, tiene un Alzheimer, decís vos. Exactamente. Bueno, O sea, es complicado. un Alzheimer diagnosticado o una Está demencia bien. senil. Pero como para estar ahí yo te atentos. cuento, hay clasificaciones para valorar la cirrosis hepática que son muy prácticas, como el CHILD o el MELT, que son score diagnósticos. El CHILD A, por ejemplo, que tiene menos de 6 de puntuación, búsquenlo. Hay un CHILD A, un CHILD B y un CHILD C. El CHILD B y el CHILD C son pacientes que ya hicieron complicaciones con ascitis o encefalopatía. En cambio, el CHILD A no tiene encefalopatía, no tiene ascitis, tiene una albúmina penita movida. Esos pacientes probablemente ya ahí tenés un dato para seguirlo, que ese paciente no va a ser encefalopatía hepática. Pero bueno, lo que tenés que hacer con esos pacientes cuando tenés dudas es chequearle el amoníaco. Si tienen un amoníaco altísimo, seguramente están haciendo encefalopatía hepática, o mirarle el flapping. Si está flapeando, ninguna demencia flapea. Si tiene rigidez y rueda dentada, también. El examen físico y un par de datos de laboratorio te ayudan a pensar en la encefalopatía hepática asociada a la demencia. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Nada más? ¿Lo damos por terminado? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, chao. Un abrazo. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.